Un edificio en Miami le pide a cada dueño $175,000 por su departamento. En Hollywood, la cuenta llega a 56 millones para un solo edificio, y a 4 directivos los sacaron a la calle en las elecciones de enero. En Ormond Beach le cobran más de $100,000 a cada familia. En Palm Beach, el 72% de los edificios no cumple la ley. Y en toda la Florida hay casi 1.100.000 departamentos viejos esperando su turno. Esto no es una amenaza para el futuro, ya está pasando ahora mismo, edificio por edificio, con cuentas que valen más que el propio departamento. Hoy te llevo a 10 edificios y zonas de la Florida donde la cuota especial se volvió una trampa legal que te saca de tu casa. Empezamos. Número 10. Número 10. Florida, todo el estado. Antes de meternos edificio por edificio, quiero que entiendas el tamaño de lo que está pasando, porque si no, cada caso te va a parecer mala suerte de unos pocos, y no lo es. Es una ola que viene por todo el estado. Mira este número y déjalo caer despacio. En la Florida hay alrededor de 1.100.000 departamentos en condominios con más de 30 años de construidos, y todos, absolutamente todos, caen bajo la nueva ley. 1.100.000. Eso no es un vecindario. Eso es una parte enorme de la clase trabajadora y de los jubilados de este estado. Gente que compró su departamentito frente al mar para vivir tranquila el resto de su vida. Y aquí viene el detalle que te hiela la sangre. Según datos del Florida Policy Project y el análisis de Long Yield, el 40% de los dueños de condominios en la Florida ya recibió una cuota especial en los últimos 3 años. Déjame explicarte qué es una cuota especial en cristiano, porque es la palabra que va a dominar todo este video. Es un cobro extra, aparte de tu pago mensual normal, que la asociación del edificio te exige de golpe para pagar reparaciones grandes. No es opcional, no es una sugerencia. Te llega una carta con una cifra y tienes que pagarla, punto. Ahora piensa cómo era esto hace 10 años. Comprabas un departamento en la Florida, pagabas tu hipoteca, pagabas una cuota de mantenimiento razonable y te sentías dueño. Podías envejecer ahí. Hoy eres dueño solo en el papel, porque en cualquier momento te puede llegar un cobro que no tienes cómo pagar. ¿Y por qué cambió todo? Porque durante años las asociaciones tenían permitido no guardar dinero para las reparaciones estructurales, votaban cada año no ahorrar y patearon el problema hacia adelante hasta que ya no hubo hacia dónde patearlo. Ahora la cuenta de 20 años llega toda junta. Fíjate cómo la gente se equivoca aquí. Miran el precio de compra del departamento, lo comparan con una casa y dicen, está barato, me lo llevo, sin preguntar una sola cosa. ¿Cuánto dinero tiene guardado el fondo de reservas de ese edificio? Nadie lo pregunta. Y ese papel, el estado del fondo de reservas, hoy vale más que el precio que ves en el anuncio. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete, porque lo que sigue son los edificios con nombre y apellido. Seguimos bajando. Número 9. Número 9. Miami-Dade, estado de los edificios. Nos quedamos en el corazón de todo esto, el condado de Miami-Dade, donde vive el sueño de mucha gente que llegó a este país buscando el sol y una vida más tranquila. Y aquí es donde el sueño choca de frente con la realidad de la ley. Según los datos de Condo Vultures y la Asociación de Realtors de Miami, el 56% de los edificios de condominios en Miami-Dade no cumple con el Sears. Déjame decirte qué es eso porque suena a chino. El Sears es un estudio obligatorio que revisa cuánto dinero de reserva necesita el edificio para sus reparaciones estructurales, el techo, las columnas, los cimientos, todo lo que sostiene el edificio parado. La ley ahora exige tenerlo hecho y financiado, y más de la mitad de los edificios de Miami-Dade no lo cumple. Piénsalo así. Si te paras en cualquier esquina de Miami y miras 10 edificios de condominios, 5 o 6 de ellos están fuera de la ley ahora mismo, con la cuenta pendiente por llegar. No es un rincón olvidado del estado, es Miami, la joya, la ciudad que sale en las postales. Aquí es donde tengo que ponerme del lado tuyo y ser honesto sobre quién armó este desastre. Por años, las juntas directivas de estos edificios votaron no ahorrar para no subir la cuota mensual, porque nadie quería ser el que subía los pagos. Y los desarrolladores construyeron torre tras torre sin que nadie los obligara a pensar en el mantenimiento de largo plazo.
todos patearon el problema. Y ahora el dueño de a pie, el que compró honestamente y pagó su cuota cada mes, es el que recibe la factura de todos esos años de irresponsabilidad. La gente que decidió no ahorrar no es la que paga. Paga la abuela del piso 12. Y hay un golpe extra que casi nadie ve venir. Cuando un edificio no cumple con estas reglas, Fannie Mae, que es la entidad gigante que respalda la mayoría de las hipotecas del país, mete a ese edificio en una lista negra. ¿Y qué significa eso para ti? Que si quieres vender tu departamento, el comprador no consigue préstamo. Nadie le presta para comprar en un edificio fuera de la ley. Entonces tu departamento no vale lo que crees, vale lo que un comprador pueda pagar en efectivo, que es mucho menos. Estás atrapado con la cuota por un lado y sin poder vender por el otro. Dime una cosa en los comentarios. ¿Vives en un edificio en Miami-Dade y ya te hicieron el estudio CERS? ¿Salió limpio o salió con sorpresas? Cuéntame, porque esto le sirve a todos los que están mirando y pensando comprar. Seguimos por la costa, número 8. Número 8. Broward County, condominios. Subimos un poco al norte, al condado de Broward, la zona de Fort Lauderdale, Hollywood, Pembroke Pines, todos esos lugares donde mucha familia trabajadora encontró un departamento que sí podía pagar. Más barato que Miami, cerca de la playa, con su piscina y su tranquilidad. Y aquí la foto es todavía peor que en Miami-Dade. Según Condo Vultures y Governing Docs, el 59% de los edificios de Broward no cumple con el estudio de reservas estructurales. Casi 6 de cada 10 edificios están fuera de la ley. Déjame que te explique por qué esto duele tanto en Broward específicamente. Mucha de la gente que compró aquí lo hizo precisamente porque era la opción sensata, la opción del que hizo bien las cuentas. No se metieron en una torre de lujo en Brickell. Compraron algo modesto, un departamento de 2 cuartos en un edificio de los años 70 u 80. Sólido, de bloque de verdad, no de esos que arman hoy con paredes de cartón. Hicieron todo bien. Y ahora esos mismos edificios sólidos, bien construidos, son los que caen bajo la ley porque tienen más de 30 años. Y aquí está lo absurdo del asunto. El edificio de bloque de los años 70 probablemente está mejor construido que muchas torres nuevas de hoy. Pero la ley no premia eso. La ley dice, tiene más de 30 años, hay que inspeccionarlo, hay que financiar las reservas, y si sale que necesita reparaciones, se paga. No importa que las paredes sean el doble de gruesas que las de una construcción nueva. La edad manda. Piensa lo que era la vida de esta gente hace apenas 5 años. Pagaban una cuota mensual de mantenimiento de $600, $700. Cubría la piscina, el jardinero, el seguro del edificio y alcanzaba. Hoy, esa misma cuota, en muchos edificios de Broward, saltó a $1,400, hasta $3,500 al mes, según el edificio, porque ahora es obligatorio guardar el dinero de reservas que antes nadie guardaba. Eso ya no es una cuota, eso es una segunda hipoteca. Para un jubilado que vive de un cheque fijo del Seguro Social, esa diferencia es la comida del mes, es la medicina, es todo. Y quiero que hagas números conmigo un momento. Si tu cuota subió $700 al mes, esos son $8,400 al año que salen de tu bolsillo, todos los años, solo para seguir viviendo donde ya eres dueño. ¿Alguien te dijo eso cuando compraste? No. Te enseñaron la piscina bonita. Si vives en Broward, escribe en los comentarios cuánto te subió la cuota, porque esos números reales le sirven a la gente más que cualquier reporte. Nos movemos otra vez al norte, número 7. Número 7. Palm Beach County, condominios. Y llegamos al peor condado de todo el estado. Ojo con esto. Palm Beach, la tierra de las mansiones, del dinero viejo, de la gente que uno pensaría que jamás tiene problemas de plata. Pues resulta que en Palm Beach está el porcentaje más alto de edificios fuera de la ley de toda la Florida. Según Condo Vultures y Governing Docs, el 72% de los edificios de condominios de Palm Beach no cumple con el estudio estructural. Casi 3 de cada 4 edificios. El peor del estado, sin discusión. Y aquí viene el giro que a mucha gente le cuesta creer, porque piensan que Palm Beach es solo millonarios. No es así.
Detrás de las mansiones que salen en las revistas, Palm Beach está lleno de edificios de condominios modestos, comunidades enteras de retirados, gente de 60, 70, 80 años que compró su departamento hace décadas cuando la Florida era barata y que vive de una pensión fija. Esa es la gente que se está comiendo el peor golpe del Estado. Déjame que te pinte la trampa completa, porque es cruel. Un jubilado de 80 años que compró su departamento en 1990 por, digamos, $100,000 y que lleva 30 años pagando su cuota religiosamente. Vive de $1,500 al mes del Seguro Social. Y un día le llega la carta. El edificio necesita reparaciones estructurales. Tu parte es $50,000, $70,000 y hay que pagarlos ya. Esa persona no tiene $70,000. Nunca los va a tener. Y no puede vender porque el comprador no consigue hipoteca en un edificio fuera de la ley. Está atrapado en su propia casa. ¿Y quién tiene la culpa de que Palm Beach sea el peor? Las mismas juntas que por años votaron no ahorrar para mantener las cuotas bajas y verse bien ante los vecinos. Patearon la lata 30 años y ahora la lata explotó justo cuando los dueños originales ya están viejos y sin ingresos. La generación que decidió no ahorrar ya no está. O ya vendió con ganancia. El que se queda con la cuenta es el que confió en el sistema. Y fíjate el detalle de la ley que aprieta el nudo. Una vez que la inspección detecta el problema, la Junta está obligada a empezar las reparaciones dentro de los 365 días, un año, o la ciudad puede empezar a considerar declarar el edificio inhabitable. O sea que no hay forma de decir, vamos a esperar a juntar el dinero de a poquito. El reloj corre. Es un año, se paga o el edificio queda marcado. Si conoces a alguien mayor viviendo en un condominio de Palm Beach, comparte este vídeo con esa persona, porque saber esto con tiempo es la diferencia entre prepararse y quedar aplastado por sorpresa. Bajamos al siguiente, número 6. Número 6. Construcción vieja promedio. Todo el estado. Ahora vamos a hablar del caso típico, el edificio promedio, ese que no sale en las noticias porque no es ni el más caro ni el más extremo, pero que es donde vive la mayoría de la gente. Y quiero que prestes atención aquí porque probablemente este sea el número que más se parece a tu situación o a la de alguien que quieres. Según Governing Docs, en un edificio viejo promedio de la Florida, el riesgo de cuota especial anda entre $30,000 y $80,000 por departamento. Fíjate que no estamos hablando ni del edificio de lujo de Miami ni de un caso extremo. Estamos hablando del edificio normal, de bloque, de 3 o 4 pisos, con su elevador viejito y su piscina. $30,000 a $80,000. Eso, para la mayoría de las familias, es más de lo que tienen ahorrado en el banco. Para muchos, es más de lo que pagaron por el departamento hace 20 años. Y aquí es donde tengo que ser directo contigo sobre cómo la gente cae en la trampa. Cuando compras, miras el precio y la cuota mensual. Punto. Casi nadie pide el documento del fondo de reservas, ese papel aburrido que dice cuánto dinero tiene guardado el edificio para reparaciones. Es un papelito que nadie lee y es el papel más importante de toda la compra. Porque si el fondo está vacío, tú, el comprador nuevo, heredas la cuenta de 30 años de un edificio que no ahorró nada. Compras un departamento y te viene de regalo una deuda de $60,000 que no sabías que existía. Piensa en lo que esta plata significa en la vida real, no en el papel. $50,000 de cuota especial es, para una familia, la universidad de un hijo. Es el colchón de emergencia de toda una vida. Es la diferencia entre jubilarse tranquilo o seguir trabajando hasta los 75. Y todo eso se evapora en una sola carta que llega por correo, sin que hayas hecho nada malo. Solo por ser dueño de un departamento viejo en el estado equivocado, en el momento equivocado. ¿Cómo era antes? Antes, un edificio viejo era una buena compra. Era sólido, estaba pagado, la cuota era baja. La gente mayor buscaba precisamente eso. Hoy, la edad del edificio pasó de ser una virtud a ser una bomba de tiempo. No por cómo está construido, sino por la ley que le cayó encima y por décadas de juntas que no guardaron ni un centavo. Antes de comprar cualquier condominio en la Florida, te lo digo claro, no preguntes solo el precio y la cuota, pide ver el estudio de reservas y el estado del fondo. Si el vendedor se pone nervioso o no lo tiene, ahí está tu respuesta. Seguimos, y ahora sí empezamos a dar edificios con nombre, dirección y familias reales. Número 5. Número 5.
Regency Gardens, Orlando. Nos salimos de la costa un momento y nos vamos tierra adentro, a Orlando, porque quiero que veas que esto no es solo un problema de los edificios frente al mar. Regency Gardens en Orlando. Un complejo modesto, de esos donde vive gente trabajadora, familias jóvenes, gente mayor con presupuesto ajustado. Nada de lujo. Y aquí llegó la carta. Según reportó NBC News, en Regency Gardens la cuota especial fue de $22,000 por departamento. Ahora, tú podrías decirme, 22,000 no suena tan brutal comparado con los 175,000 que veremos más adelante. Y tienes razón en el número. Pero aquí está el detalle que importa. En un edificio de gente de bajos ingresos, $22,000 es una sentencia igual de dura que 175,000 en un edificio de ricos. Todo es relativo al bolsillo. Para una familia que compró ahí porque era lo único que alcanzaba, $22,000 que no existen son $22,000 que no existen. Y el resultado fue exactamente el que te imaginas. Parte de los residentes se vio obligada a vender. No vender porque quisieran mudarse, no vender por un trabajo nuevo, vender porque no había forma humana de sacar esa cantidad de dinero. Vender por obligación, que es la peor forma de vender. Porque cuando todos en el mismo edificio venden a la fuerza al mismo tiempo, los precios se van al suelo. El comprador huele la desesperación y ofrece migajas. Déjame explicarte por qué esto es tan traicionero en un lugar como Orlando. La gente se mudó tierra adentro, lejos de la playa, precisamente buscando algo más barato, huyendo de los precios locos de la costa. Pensaron que estaban jugando a lo seguro. Y resulta que la ley de reservas estructurales no distingue entre un edificio frente al mar y uno en medio de Orlando. Si tiene más de 3 pisos y suficientes unidades, entra igual. La huida hacia lo barato no los salvó, los alcanzó de todas formas. Y aquí es donde me da rabia con el sistema, porque a esta gente le vendieron sus departamentos con cuotas mensuales artificialmente bajas durante años. Las juntas mantenían las cuotas bajitas para que el edificio se viera atractivo y accesible, sabiendo, o debiendo saber, que las reparaciones estructurales venían en camino. Fue como venderte un carro barato ocultándote que el motor está a punto de fundirse. El precio de entrada bonito escondía la factura real. Si esto que estás viendo te parece útil, si sientes que nadie más te está explicando estas cosas en tu idioma y de frente, suscríbete. Con eso me dices que este trabajo sirve. Nos vamos de vuelta hacia el norte de la costa, número 4. Número 4. Surfside Condos, Daytona Beach. Subimos por la costa este hasta Daytona Beach, esa ciudad famosa por sus carreras y sus playas anchas donde se puede manejar el carro sobre la arena. Un lugar de vacaciones, de gente jubilada que vino a pasar sus años dorados escuchando las olas. Y aquí, en los edificios de la zona de Surfside en Daytona, la cuenta llegó fuerte. Según NBC News, las cuotas especiales en estos edificios de Daytona anduvieron entre $50,000 y $60,000 por departamento. Y quiero que te detengas en el tipo de persona que vive ahí, porque cambia todo. Daytona no es Miami de dinero fresco, ni Palm Beach de mansiones. Daytona es donde el jubilado de clase media, el que trabajó toda su vida en una fábrica en Ohio o manejando un camión, vino a comprar su departamentito frente al mar con los ahorros de toda una vida. Ese departamento era el premio final, la recompensa. Y ahora, a ese señor, a esa señora, le dicen que ponga $50,000 o $60,000 de golpe, o pierde el premio. Es como llegar a la meta después de correr 40 años y que te digan que hay una cuota de entrada que no sabías. La gente que se mudó ahí lo hizo con un presupuesto calculado al centavo. Sabían exactamente cuánto entraba de la pensión y cuánto podían gastar. No hay espacio en ese presupuesto para una sorpresa de $60,000. No existe. Déjame que te muestre cómo era la vida en esos edificios antes y cómo es ahora, porque el contraste lo dice todo. Antes, comprabas ahí y tu preocupación más grande era si el elevador se demoraba o si la piscina estaba limpia. La cuota mensual era baja, alcanzaba, y sobraba para salir a comer pescado los viernes. Hoy, la conversación en el lobby ya no es sobre el clima, es sobre quién va a poder pagar la cuota especial y quién va a tener que vender. El ambiente cambió de un retiro tranquilo a una sala de espera de malas noticias. Y aquí está lo que más rabia me da del asunto.
Esos edificios frente al mar sufren el salitre, el aire salado que come el concreto y el acero por dentro, año tras año. Eso se sabe desde siempre. Se sabía cuando construyeron, se sabía cuando vendieron, pero durante décadas nadie obligó a guardar el dinero para el deterioro que era 100% seguro que iba a pasar. Vendieron el sueño frente al mar y escondieron que el mar mismo se estaba comiendo el edificio. Pregúntate esto y respóndeme en los comentarios si vives cerca de la costa. ¿Tu edificio ya hizo la inspección del concreto? Porque en la costa, esa inspección es la que decide tu futuro. Seguimos por la misma zona, un poco más al norte. Número 3. Número 3. Surfside Club South, Ormond Beach. Nos quedamos casi en el mismo pedazo de costa, en Ormond Beach, justo al lado de Daytona, en el condado de Volusia. Y aquí tengo que bajar el tono y hablarte con cuidado, porque este caso golpea a gente que ya no está en edad de recuperarse de un golpe así. El edificio se llama Surfside Club South, y según reportó Yahoo Finance junto con WKMG News 6, en junio de 2026, la cuota especial superó los $100,000 por dueño. $100,000 por familia. En un edificio lleno de retirados. Déjame que aterrice ese número. Muchas de estas personas compraron su departamento por menos de lo que ahora les piden de cuota especial. O sea, la reparación cuesta más que el departamento completo. Imagínate que pagas $100,000 por una casa y años después te piden $110,000 solo para arreglarla, sin recibir nada nuevo a cambio, solo el derecho de seguir viviendo donde ya vives. No tiene lógica humana, pero tiene lógica legal, y la ley gana. Y aquí pasó algo que resume toda la tragedia de esta ley. Hubo residentes que empezaron a hablar de desretirarse, de volver a trabajar. Gente de 70 años buscando cómo generar ingresos otra vez porque no había otra forma de conseguir el dinero. Otros, directamente, a vender. Piénsalo, trabajaste toda tu vida para llegar al retiro. Llegaste y la ley te empuja de vuelta al mercado laboral a una edad en la que ya casi nadie contrata. Es devolver el reloj 40 años atrás de un solo golpe de carta. Y quiero ser justo con el porqué, porque no fue capricho de nadie. La ley que causó todo esto nació después del derrumbe de aquel edificio en Surfside en 2021, una tragedia que sacudió al estado entero. La intención era buena, nunca más un edificio cayéndose por falta de mantenimiento. Nadie discute que la seguridad importa. Pero mira el resultado real. Para evitar la tragedia de un edificio, crearon la ruina económica de miles de familias que no tienen cómo pagar y que hicieron todo bien durante toda su vida. El punto sano aquí no es no compres nunca en la costa. La costa de la Florida sigue siendo hermosa y hay edificios bien administrados que guardaron su dinero y no van a tener este problema. El punto es que antes de comprar, o si ya eres dueño, tienes que saber exactamente en qué estado está el fondo de reservas y si ya se hizo la inspección estructural. Ese conocimiento vale más que la vista al mar. Y quiero decirte algo. Si estás cuidando a un padre o a una madre que vive en un condominio en la Florida, esta es la conversación que tienes que tener con esa persona hoy, no mañana. Bajamos a los dos casos más grandes. Número 2. Número 2. Summit Towers, Hollywood. Volvemos al sur, a Hollywood, en el condado de Broward, entre Miami y Fort Lauderdale, a un edificio que se convirtió en símbolo de esta pelea, Summit Towers. Y este caso es especial, porque aquí no solo vas a ver la cifra brutal, vas a ver a la gente peleando de vuelta. Según los reportes, la cuota especial que le cayó a este edificio fue de $56 millones. 56 millones para un solo edificio. Repártelo entre las familias y te da una cifra que le quita el sueño a cualquiera. Y déjame contarte lo que pasó ahí, porque es una historia de rabia organizada. Los dueños recibieron esa cuenta de 56 millones y en lugar de agachar la cabeza y pagar, se preguntaron algo muy simple. ¿De dónde salió este número? ¿Quién decidió que había que gastar tanto? Empezaron a hacer preguntas incómodas a la junta directiva, esa junta que se supone que trabaja para ellos. Y en las elecciones de enero, los dueños sacaron a 4 miembros de la directiva. Los echaron. 4 directivos a la calle, elegidos de nuevo por los vecinos furiosos. Fíjate qué importante es esto, porque cambia la historia que te vengo contando.
En todos los casos anteriores, la gente recibía la cuenta y se sentía impotente, atrapada, sin salida. En Summit Towers, la gente descubrió que a veces la cifra de la cuota especial no es una verdad sagrada bajada del cielo, sino un número que unos administradores calcularon, a veces inflado, a veces con reparaciones que se podían negociar, revisar o hacer más baratas. No siempre, ojo, a veces el edificio de verdad se está cayendo y hay que pagar, pero a veces el número es cuestionable, y preguntar puede cambiarlo todo. Y aquí viene la lección que quiero que te lleves de este número, porque es la más práctica de todo el video. La junta directiva de tu edificio no es tu enemiga por defecto, pero tampoco es infalible. Son vecinos, a veces bien intencionados, a veces cómodos, a veces influidos por la empresa administradora que gana más mientras más caro sea el proyecto. Tú como dueño tienes derecho a ver los números, a pedir los presupuestos, a preguntar por qué esta reparación cuesta lo que cuesta y si se pidieron varias cotizaciones. En Summit Towers, hacer esas preguntas y votar distinto fue la diferencia. Y quiero ser honesto contigo también sobre el otro lado. No todo el mundo puede organizarse así. En un edificio de gente muy mayor o de gente que trabaja 3 turnos y no tiene tiempo, o donde los dueños ni viven ahí porque rentan sus departamentos, organizarse es casi imposible, y por eso la cuenta pasa sin pelea. Summit Towers pudo porque tenía vecinos con la energía y el conocimiento para dar la batalla. Es un privilegio que no todos tienen. Si vives en un condominio, esta es mi pregunta directa para ti en los comentarios. ¿Sabes quién está en la junta de tu edificio? ¿Y qué decisiones están tomando con tu dinero? Porque si no lo sabes, alguien está decidiendo por ti. Y ahora sí, llegamos al número que le da título a todo este video. Número 1. Número 1. Palm Bay Yacht Club, Miami. Terminamos en Miami, en el barrio de Upper East Side, en un edificio con un nombre que suena a lujo y a buena vida. Palm Bay Yacht Club. 27 pisos, 235 unidades, una torre imponente frente al agua. Y aquí está el número que resume todo lo que te vengo contando. El número que hace que a la gente se le corte la respiración. Según Governing Docs, en mayo de 2026, la cuota especial fue de $46 millones para el edificio completo. Repartido entre las unidades, eso da hasta $175,000 por departamento. $175,000. Deja que ese número se quede flotando un momento. En muchas partes de este país, $175,000 es el precio de una casa entera. Es más de lo que la mayoría de la gente gana en 3 o 4 años completos de trabajo. Y a estas familias se lo piden no para comprar nada nuevo, no para mejorar su vida, sino solo para tener derecho a seguir viviendo en el departamento que ya es suyo, que ya pagaron. Déjame que te pinte la escena humana, porque detrás del número hay gente de carne y hueso. Imagínate al dueño que compró su unidad ahí hace años pensando que había llegado a la cima. Un departamento frente al agua en Miami, el símbolo de que le fue bien en la vida. Vivía tranquilo, disfrutando la vista, hasta que llegó la carta. $175,000. Para muchos, eso es imposible. Sencillamente imposible. No importa cómo hagan las cuentas. Y como ya te expliqué, tampoco pueden vender fácil, porque un edificio con una cuenta pendiente de 46 millones espanta a cualquier comprador que necesite hipoteca. Y aquí es donde te tengo que explicar la trampa legal completa, la que hace que esto sea tan cruel. Las leyes que se apilaron una sobre otra, primero en 2022, luego en 2023 y la última en 2025, cerraron por completo la puerta que antes permitía a los edificios no guardar dinero para las reparaciones estructurales. Ya no se puede votar "no ahorremos". Y una vez que la inspección encuentra el problema, la Junta tiene que empezar a reparar dentro de un año, o la ciudad puede empezar el proceso para declarar el edificio inhabitable. O sea, pagas los $175,000 o te quedas sin edificio donde vivir. No hay una tercera opción cómoda. Ahora, quiero darte un dato que muestra que hasta las mismas autoridades saben que esto está sacando gente de sus casas. En junio de 2026, Miami-Dade relanzó un programa de préstamos de hasta $50,000 sin intereses, a pagar en 40 años, con prioridad para las personas mayores de 62 años. Piénsalo. El propio gobierno del condado montó un salvavidas de emergencia. Eso solo se hace cuando reconoces que las cuentas están empujando a la gente fuera de sus hogares. Es una confesión disfrazada de ayuda.
Pero $50,000 de préstamo, cuando la cuota es $175,000, apenas tapa un tercio del hueco. Y aquí está mi lectura final, la que quiero que te lleves. Palm Bay Yacht Club no es un caso raro. Es el futuro que le espera a los edificios viejos frente al mar en toda la Florida si no se preparan. El nombre elegante, la vista al agua, el prestigio, nada de eso te protege de la matemática del concreto y de la ley. Antes de enamorarte de un departamento con vista al mar en la Florida, enamórate primero del documento del Fondo de Reservas. Es el papel menos romántico del mundo, y es el único que decide si vas a envejecer tranquilo o con una carta de $175,000 en la mano. Repasemos lo que vimos, porque son nombres reales, no cuentos. Palm Bay Yacht Club en Miami, con hasta $175,000 por unidad. Summit Towers en Hollywood, 56 millones y una directiva que voló en enero. Surfside Club South en Ormond Beach, más de $100,000 por dueño. Los Surfside de Daytona, Regency Gardens en Orlando y condados enteros fuera de la ley. 72% en Palm Beach, 59% en Broward, 56% en Miami-Dade. Y por encima de todo, 1,100,000 departamentos viejos esperando su turno. La verdad dura es esta. En la Florida de hoy, ser dueño de tu departamento no significa estar seguro, significa estar en la fila. La única defensa que tienes es saber en qué estado está el fondo de reservas de tu edificio antes de que llegue la carta, no después. Dime una cosa, si te cayera hoy una cuota de $50,000, ¿la tendrías? Piénsalo bien, porque miles de familias creyeron que a ellas nunca les pasaría. No esperes la carta para hacer las preguntas.